Hola, buenos días. Me siento honrada por ser la moderadora de esta mesa, por la convocatoria de iCáncer, por la presencia de queridos amigos y colegas y por ser en este conjunto miembro de Psico-Oncología Integral Iberoamericana. Y aquí que nos encontramos para reflexionar, para aportar, cada uno desde la propia mirada y para nuestro saber sobre la espiritualidad. Las personas que presento en esta mesa reciben con holgura esa expresión propia de Juan Pablo II cuando dice expertos en humanidad, porque se acercan al sufrimiento, al corazón del paciente y porque actúan profesional y humanamente, guardando en todo momento la esperanza de los cambios. Hay caminos de conocimiento que son obligados, aunque sabemos que es mucho el camino que queda por recorrer en el concepto de espiritualidad, empezando por lograr definiciones integrales que no sean reduccionistas. Diferentes investigaciones confirman que la espiritualidad es un factor protector importante ante el padecimiento de enfermedades o trastornos mentales, amortiguando el impacto cuando hay un evento muy difícil, doloroso o traumático. Dicen dichas investigaciones que la persona que tiene espiritualidad puede procesar, adaptar o reconstruir su visión de mundo o sistema de valores. Foucault llama espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia, a través de las cuales un sujeto opera sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Esto significa que no es patrimonio de la religión, ni de las recetas de autoayuda, ni siquiera de procesos sublimatorios. La espiritualidad está dentro de uno, no está por fuera de uno mismo, así como tampoco hay una sola espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque no existe una única espiritualidad que valga para todos. Cada una tiene diferentes significados. No hay ni buenas ni malas y no debería confundirse con ideas de pecado, iglesias o gurúes. La espiritualidad no es religión, no es dogma, no puede ser enseñada. Lo que sí puede ser es descubierta, es ese aliento vital con el que el ser humano consigue su transformación interior. Los sombreros se confeccionan de acuerdo a las medidas de cada uno. No es incompatible con la ciencia. Las personas que hoy consultan están más cerca de la desesperanza, del vacío existencial, de la angustia, la depresión, la fragilidad, el sufrimiento, todo lo cual no es más que la mismísima condición humana. Coincidimos en la existencia de 4 dominios de la dimensión de la salud espiritual del ser humano que involucran al ser, a los otros, la naturaleza y lo que llamamos trascendente. Entonces, he aquí que requerimos tener una mirada antropológica plenamente humana y holística. El hombre representa un punto de interacción, un cruce de 3 niveles de existencia: lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Es unidad o totalidad, y ponemos aquí también una 4ª dimensión, que es lo social. Hablamos de ciencia, tecnología y sociedad, y en ese trenzado debemos incluir también los valores. Esto no es novedoso, no es excepcional. Si bien la espiritualidad es un concepto originado en la filosofía y en la teología desde hace siglos, dentro de la terminología científica es un constructo relativamente nuevo, al igual que la resiliencia.
Esta relación positiva entre espiritualidad y resiliencia abarca diferentes etapas críticas de la vida en las que un ser humano puede verse amenazado o desafiado a poner en práctica una serie de recursos necesarios para su supervivencia biológica o para su adecuada adaptación psicosocial, o bien en términos de cuando un ser humano atraviesa un padecimiento oncológico. Entonces pareciera un título equivocado hablar de inmunología espiritual, pero no es así. La anatomía y la fisiología también se relacionan con la capacidad de sentir, aprender, sufrir y hasta amar. A diferencia del cuerpo, en este sistema no existirían componentes estructurales o células específicas de defensa. Entonces, debe distinguirse energía física de la energía espiritual, mientras que lo espiritual es interna, es la otra energía, por así decir, es intocable, intangible, invisible y fluye en forma continua, intemporal e infinita. Mike George conceptualiza el sistema inmune del alma con 3 movimientos que debemos activar y que incluyen un acrónimo de 3 letras. ART. A, activo mi conciencia de las cosas, es decir, que estoy enterado o informado y que tengo este sentimiento de que algo tengo, este algo cambia mi situación. Por ejemplo, una enfermedad. R de reflexión, me doy cuenta, tomo nota, llego a una conclusión sobre ese conocimiento de algo que tengo. T, transformo mi ser a través de un cambio en la vibración de mi energía, de mi alma, de mi conciencia, de mi ser. Cuando atravesamos situaciones límites, nos damos cuenta que esas situaciones no estaban en nuestra lista de invitados. Es allí donde la espiritualidad se vuelve búsqueda de sentido, propósito, voluntad de vivir. Y tenemos la imperiosa necesidad de desprendernos de esas monedas falsas acumuladas. La caída de las brújulas, la pérdida de sostén, las carencias, las faltas, el padecimiento oncológico, ahí requerimos de la espiritualidad y del tejido de redes. La falta de sentido enloquece y es mejor tener cualquiera a ninguno. Sin sentido no hay entusiasmo y sin entusiasmo es difícil vivir con calidad. En esos momentos habrá vacíos que bien pueden resignificarse con esos sentidos, con esperanzas, con creencia en Dios o bien con la voluntad de vivir. Para dar paso a mis colegas y a esta palabra y abrir la mesa, quiero contar un cuento que nos pondrá en tema. Una persona sale del puerto de su ciudad para navegar con su velero. Como zarpa solo y se trata de una pequeña excursión, no lleva alimentos, no lleva localizador y tampoco radio. De repente, una terrible tormenta lo sorprende y lo lleva descontrolado mar adentro. Balanceado y castigado por el viento y la lluvia torrencial, el hombre ni siquiera puede darse cuenta de hacia dónde está siendo arrastrado su barco. El marinero se da cuenta de que la tormenta lo ha conducido lejos de la costa y de que no sabe dónde está. Sin embargo, se alegra al comprobar que su nave está entera. El motor se enciende, el casco está sano, las velas intactas, el agua potable no se ha derramado y el timón funciona como siempre. El navegante sonríe y levanta la vista con intención de volver a puerto, pero lo único que ve es agua. Toma conciencia allí de que se ha perdido. Empieza a desesperarse. Entonces, en un momento dado, grita: Dios,
ayúdame. Y aunque parezca mentira, se produce un milagro. Respondiendo a aquella llamada desesperada, se escucha una voz. En estos momentos estás a 38 grados latitud sur, 29 grados longitud oeste. Pero con saber dónde uno está, no se deja de estar perdido. Entonces el marinero dice, lo que me tiene perdido es que no sé hacia dónde voy. La voz contesta, ¿vuelves a tu ciudad? Sí, sé dónde estoy y a dónde quiero llegar, pero sigo tan perdido como antes porque no sé dónde está ese puerto, necesito saber el camino. En ese instante cae desde el cielo un mapa. Arriba y a la izquierda hay un puntito rojo que se enciende y se apaga con un letrero que dice, usted está aquí. Y a la derecha otro puntito que dice, y va acá. El hombre por fin se pone contento y agradece a Dios. El marino leva anclas, estira la vela, mira el mapa, observa para todos lados y vuelve a sentir una vez más que sigue perdido. Toda la información no le es suficiente porque no sabe hacia dónde debe encaminar su travesía, o sea, no puede fijar el rumbo. De saberse en el camino correcto, la tranquilidad interna de quien sabe hacia dónde dirige su vida. Porque a la hora de jugar la partida de la vida es eso lo que necesitamos. Y en suma, no se trata de vencer, sino de vivir, ni más ni menos. La meta es el punto de llegada, el camino es cómo llegar, pero el rumbo es la dirección, es el sentido, es el único dato que permite asumir que no se está perdido en la inmensidad, como dije antes, de saberse en el camino correcto y de tener la tranquilidad interna de saber hacia dónde nos dirigimos. Dicho esto, agradezco la atención, me pongo a disposición con mi correo electrónico y les doy las muchas gracias. Ahora sí, adelante con la mesa.